los pueblos en la Escritura. A lo largo de la Escritura vemos ese pluralismo y ese politeísmo, es decir, varios dioses. Ahora, estos dioses no son más que imágenes, no son más que estatuas que ustedes ya conocen en nuestro tiempo. Sin embargo, la Escritura nos dice que hay un solo Dios, y fuera de Él no hay más. Y ese Dios, ahí cuando vemos el Éxodo, cuando vemos cómo sacó a su pueblo con todo este portento y con toda esta maravilla, estas 10 plagas fueron silenciadas completamente con la verdad de Dios. Ninguno de esos dioses se sostuvo ante la veracidad de un Dios verdadero, de un Dios firme que hizo los cielos y hizo la tierra. Dice Deuteronomio capítulo 4, versos 34 al 35. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Y está hablando al pueblo de Dios. O sea, todas esas cosas se hicieron ante los ojos del pueblo. Todas esas plagas, la plaga de mosquito, la plaga de piojo, la plaga de la muerte de los primogénitos, todas esas plagas se hicieron de frente al pueblo de Dios. Y esas 10 plagas, cada una de esas 10 plagas eran una respuesta a cada uno de esos dioses que Egipto tenía. De manera que el Señor derrotó a cada uno de esos supuestos dioses, entre comillas, que tenía Egipto. Cuando el primogénito de él murió, estaba el Dios de la vida, pero no pudo darle vida. Estaba el sol, pero Dios oscureció el cielo y el Dios sol no pudo aclararlo. O sea, el Señor da respuesta a través de estas 10 plagas de una religión politeísta que había allí. Cada una de esas plagas es una respuesta a una deidad de Egipto. O sea, ¿hay otro Dios como ese? No, es que no hay más. Es que el único Dios es Él. Es que fuera de Él no hay Dios. Los demás son dioses paganos. Y en ese mismo orden hay un solo mediador. Y este mediador no es más que el propio Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de mediador, el mediador es alguien que interviene entre dos partes que están en conflicto para que haya paz entre esas dos partes. En otras palabras, el mediador es como un árbitro. El mediador va a acercar esta parte con esta parte para que se reconcilie y haya paz. En ese sentido, el Señor es el mediador entre nosotros y Dios. Él es nuestro mediador. Él es nuestro conciliador. Él es nuestro camino a la paz. Esa comunión que teníamos antes de la caída y que se perdió, nosotros la conseguimos en Cristo, a través de Cristo, mediando esa relación. A mí, por ejemplo, me ha tocado, desde el punto de vista humano, mediar, ¿verdad?, en medio de la familia, entre algunos casos, para que las personas tengan acercamiento y haya paz. Pero si yo no lo hago, lo puede hacer un primo. Si yo no lo hago, lo puede hacer un sobrino. Si yo no lo hago, lo puede hacer mi hermano. Sin embargo, en el caso de Cristo, Él es el único mediador. Ya no hay otro mediador entre Dios y nosotros que no sea Jesucristo. Por eso dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahí nosotros no vamos a encontrar que tenemos a María, que tenemos a Confucio, que tenemos cualquier otro. No, el único mediador que nosotros tenemos entre Dios y nosotros se llama Jesucristo. Nadie puede mediar entre Dios y el hombre. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Ahí no hay Tatica, ahí no hay Altagracia, ahí no hay María, ahí no hay ninguna de esas cosas. Ni Lupita, ni nada de eso. El único mediador se llama Jesucristo. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El Señor es el mediador de un nuevo pacto. Él es ese mediador. El mediador del antiguo pacto, la Biblia nos dice que la ley
por medio de Moisés fue dada, pero que la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Moisés era un mediador imperfecto, pero Cristo es un mediador perfecto, es un sacerdote que presentó ofrenda, se presentó a sí mismo, entró, los demás entraban con sangre ajena y él entró con su propia sangre y propició nuestra salvación delante del Señor. El versículo 6 dice que este mediador también ocupó nuestro lugar. No solo fue un mediador, no solo fue un sacerdote, sino que él ocupó nuestro lugar. Y dice que él se dio a sí mismo en rescate por todos, lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dice, para decirlo de otra forma, el rescate que pagó Cristo, ¿verdad?, a Dios por la satisfacción de su justicia es suficiente para todos, pero es eficaz solo para los escogidos. O sea, el rescate de Cristo es suficiente para todos, pero es eficaz tan solamente para los escogidos, para aquellos que el Señor había determinado de acuerdo a su consejo, de acuerdo a su decreto, desde antes de la fundación del mismo. Hay una expresión acá en este versículo 6 que dice, el cual se dio a sí mismo, y esta expresión es importante, se dio a sí mismo. O sea, no fue que los romanos lo llevaron a él y él estaba a merced de los romanos o estaba a merced de la potencia. No, él se dio a sí mismo. Se dio a sí mismo. Dice la Escritura en Juan capítulo 10, versículos 17 al 8. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, Él fue quien puso su vida. Y si usted quiere un ejemplo de que Él fue quien puso su vida, recuerde cómo se puso Poncio Pilato cuando Él le dijeron que ya Cristo había muerto. ¿Y qué hicieron ellos para asegurarse de que fuese cierto que Él murió? Porque ellos eran unos expertos en estas muertes, ¿verdad?, y en esta tortura, y tenían inclusive el horario en que uno de esos torturados moría. Sin embargo, Jesús murió antes de que ellos contaran el reloj, y cuando a él se lo dijeron, él no lo entendió. Por eso, un soldado fue y clavó una lanza, ¿dónde? En su costado. Y cuando el soldado clavó la lanza en su costado, ¿qué salió? Sangre, agua y sangre de un cuerpo que ya no tenía reserva, que lo había entregado todo, que había entregado toda su sangre. Pero note lo que dice aquí, se dio a sí mismo. O sea, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, fue Él que la dio. Y esto es importante, mis hermanos. Es importante porque muchos vemos a Cristo, y inclusive el Papa dijo en una ocasión, como un fracaso. Vimos la cruz como un fracaso. Sin embargo, el Señor fue ahí por su propia voluntad para ocupar nuestro lugar. La parte B del versículo 6 dice, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿De qué se dio testimonio? Bueno, de esto que acabamos de hablar, a su debido tiempo. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos adopción de hijos. ¿Cómo no iba a redimir? Yendo a la cruz del Calvario, pagando el rescate que se requería para que nosotros fuésemos libertados del pecado. En el tiempo especificado por Dios, Cristo tomó nuestro lugar en la cruz y venció la muerte en la cruz. Y el mediador, ¿verdad?, reconciliador entre Dios y nosotros, se llama Cristo Jesús. No hay otro. El único pago recibido por nuestro rescate era la sangre de un cordero perfecto. Cristo era ese cordero perfecto. Él pagó el rescate que se requería para libertarnos de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Ahora, de estas verdades es que Pablo está diciendo en el versículo 7. ¿Quién él es? Pablo dice, para esto, o sea, para presentar estas verdades, para enseñar estas verdades, para dar a conocer este testimonio, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles. Pablo una vez reafirma su apostolado, una vez reafirma su responsabilidad, una vez reafirma, yo no estoy hablando por mi cuenta, a mí me mandaron.
Y esto que yo estoy diciendo es el testimonio que se ha cumplido a través de la Escritura. Para esto yo fui constituido ministro. Para eso yo fui constituido vocero de Cristo, representante, apóstol. Por si acaso alguien tenía duda, pero le digo verdad en esto, no miento. Él no hablaba por su propia cuenta, sino que él era un vocero de Cristo. Él había sido constituido maestro de los gentiles en cuanto a la palabra de Dios que le había sido revelada. El versículo 8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando mano santa, sin ira ni contienda. O sea, una vez más, Pablo está reafirmando esta exhortación a orar. Esta exhortación a que los hombres, a que los cristianos oren en todo lugar, oren en todo tiempo. Y él dice que oren, que lo hagan en todo lugar, ¿verdad? O sea, en este contexto se oraba en el templo. En este contexto venimos saliendo, ¿verdad?, de ciertas costumbres judías. Sin embargo, en el nuevo pacto usted puede tener entrada al trono de Dios en cualquier lugar en el que usted se encuentre. O sea, en todo tiempo y en cualquier lugar usted puede tener comunión con Dios a través de la oración. El orar a favor por los perdidos es el tema aquí. Una oración evangelística por todos aquellos que necesitan al Señor. Más allá de lo que nosotros conocemos acá en la iglesia. Más allá de nuestros familiares por los cuales oramos. Más allá de nuestros amigos o compañeros de trabajo por los cuales oramos y hasta le presentamos el Evangelio, hay otras personas por las cuales nosotros tenemos que orar, cuya influencia de alguna manera nos afecta. Los gobernantes, aún no los conozcamos personalmente, nos afecta su influencia, nos afectan sus decisiones. Las decisiones que ellos toman de manera directa o indirecta nos afectan. El llamado es para que nosotros oremos. Oremos por los demás hombres y por los que están en eminencia. Pero esto no es una opción, mis hermanos. Recuerden que nosotros hablamos en principio de tener una fe firme y una buena conciencia. Una fe firme y una buena conciencia. Una fe firme implica obediencia a la palabra de Dios revelada. Es la palabra de Dios que está diciendo que tú y yo tenemos que orar por todos los hombres y tenemos que orar por los que están en eminencia. Y si no lo estamos haciendo, pues entonces no tenemos una fe firme. Si no estamos obedeciendo a la palabra de Dios, entonces no tenemos una buena conciencia. Si no lo estoy haciendo, entonces tengo que pedirle perdón al Señor y empezar a hacerlo. Porque si no, mi conciencia no es buena, si no, mi conciencia no está tranquila, porque yo no estoy haciendo lo correcto. Porque yo tengo las instrucciones, pero no las estoy cumpliendo. De manera que estas dos características deben ser claras, no solo en un líder, en el caso de Timoteo o Pablo, sino en cada creyente. Cada creyente tiene que tener una fe firme. Cada creyente tiene que normar su vida por la palabra de Dios. La iglesia tiene que estar normada por la palabra de Dios. Ahora, de manera particular, cada creyente tiene que estar normado por lo que dice la Escritura. Y en ese sentido estamos hablando de un llamado que se nos está haciendo a orar por todos los hombres y por los que están en eminencia. Y Pablo agrega algo más: levantando mano santa. Y esta expresión, mano santa, en el Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento, por lo regular, cuando oraban, lo hacían levantando las manos. Ahora, Pablo no se está refiriendo, no está haciendo un énfasis en la posición. Él está tomando esto como un símbolo de la oración. O sea, usted puede orar como usted pueda, como usted quiera, en todas las formas posibles. Ahora, lo que se le está pidiendo es que usted ore, que usted interceda, que usted ruegue, que usted clame. Todas las formas posibles de orar a favor de aquellas personas que no conocen al Señor y que necesitan al Señor. Los santos del Antiguo Testamento oraban de esa manera. Si usted quiere orar levantando la mano, puede orar levantando la mano. Si usted ve en su carro manejando y levanta la mano, no va a poder guiar el carro. Ahora, usted puede orar de todas maneras. Orar es tener comunión con Dios. Orar es hablar con Dios. El énfasis es que usted use cualquier postura, pero que usted ore. Esta palabra, mano santa, representa una vida santa. Es vital tu testimonio como creyente. Es vital que tú estés viviendo una vida que esté normada por la palabra de Dios. Porque cuando nosotros pecamos, tenemos alguna dificultad. Yo no sé a usted, pero a mí me da brega orar.
Yo tengo que pedir perdón para volver a orar. Porque si yo voy a orar, entonces yo lo que estoy es repitiendo palabras y usando una letanía y no estoy teniendo plena comunión con el Señor, porque ciertamente estoy en una actitud pecaminosa. Entonces lo primero que yo debo hacer es que mis manos estén santas, que mi vida sea pura delante del Señor. Que yo le pida perdón a quien ofendí para yo venir delante del Señor y orar. ¿Por qué? Porque el pecado es una interferencia entre nosotros y el trono de Dios. De hecho, cuando usted viene a ofrendar, a orar de cualquier forma, si usted cuando viene a traer su ofrenda, se acuerda de que un hermano tiene algo contra usted o usted tiene algo contra un hermano, y el Señor te dice, deja tu ofrenda ahí, ve y resuelve eso, y luego entonces tú vienes y traes ofrenda. Porque ¿qué es lo que el Señor está viendo en nosotros? Nuestro corazón, la motivación de nuestro corazón. Cualquiera puede vernos orar o escucharnos orar como el recaudador de impuestos, ¿verdad? A lo mejor su oración era más aparente y más bonita que el otro que estaba al lado. Sin embargo, ¿qué era lo que el Señor estaba viendo? El Señor estaba viendo su corazón, el Señor estaba viendo su motivación, el Señor estaba viendo si ciertamente este hombre estaba siendo sincero con su oración. Hay quienes les gustan orar a donde lo vean, para decir que oran. Quienes dicen, yo duro 4 horas orando, yo duro 5 horas orando, y lo repiten, y lo proclaman, uno tantas horas ayunando. Ahora, el hablar con el Señor es tener intimidad con el Señor, el orar es tener intimidad con Dios, y Dios no quiere nada con el pecado. O sea, Dios no quiere nada con el pecado. Si nuestro corazón no ha sido santificado, si nosotros no hemos pedido perdón, la primera puerta que nosotros tenemos cerrada en la cara es la puerta del Señor. Orar es tener comunión con Dios, orar es hablar con Dios, pero para nosotros orar y que pueda fluir entre Dios y nosotros esa relación amena, nos da la razón en las Escrituras. ¿Por qué? A Dios le agrada. A Dios le agrada que nosotros hagamos eso. Pero también hay otro beneficio, para que vivamos quieta y reposadamente. O sea, lo último que nosotros vamos a cosechar es beneficios. A Dios le agrada. Vamos a agradar el corazón de Dios con nuestras oraciones a favor de esos inconversos, y como resultado, cuando esos inconversos conozcan al Señor, pues nosotros vamos a tener paz, vamos a vivir quieta y reposadamente. Que el Señor nos ayude. No van a haber contienda, ¿verdad? No va a haber ira, no va a haber situaciones, no va a haber levantamiento para con los gobiernos, sino que vamos a tener una paz social, ¿verdad? Vamos a tener paz en nuestros gobiernos y paz en nuestros muros. Un cese de la guerra. Ahora, tú estás aquí y a lo mejor me has escuchado hablar de guerra, me has escuchado hablar de paz, pero si tú no tienes esa paz interior que solo el Señor puede dar, independientemente de la paz que pueda haber en tu casa o pueda haber en tu país, tú todavía estás en guerra. Y estás en guerra contra Dios, estás en guerra contra el Señor. Por tanto, tú necesitas de un mediador. Y ese mediador que te va a poner en comunión con Dios se llama Jesucristo. Y Cristo te dice en esta mañana que si el Espíritu Santo ha hablado a tu vida en esta mañana, que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Que dejes tu vida pasada para que puedas disfrutar de esa paz que solo Dios tiene y que solo Dios puede dar. No una paz general y externa, sino una paz interna que Dios te la puede dar hoy. Ojalá ese sea ese día. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre bueno, si estás siendo edificado por estos videos, te invito a suscribirte y a comentar y a compartir con tus seres queridos para que sean edificados al igual que tú.